Tenemos confianza, tenemos fe. Y nuestra fe no es una fe común, no creemos en cosas vagas ahí, que andan por ahí, sino creemos en el Dios poderoso que envió a Jesucristo a morir en la cruz, ¿no? Pero con un propósito. Era un sacrificio anunciado, profetizado, y era para un propósito muy poderoso para la humanidad, o sea, para nosotros. Así que estamos contentos de poder ministrar la palabra y estamos hablando de un tema muy precioso. La verdad que tengo tanta palabra para compartir y he encontrado tantas cosas profundas y preciosas. Y así es la palabra de Dios, ¿no? Cuando empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo en algún tema, el Señor nos va mostrando. El tema de las tentaciones era tan importante para Jesús, para Dios, que al enseñarnos el Padre Nuestro, ¿quién ha rezado el Padre Nuestro alguna vez? Todos, me parece, hemos rezado. Bueno, cuando dice, líbranos de toda tentación, líbranos del mal o el maligno precisamente, ¿no es cierto? Está hablando de la preocupación de Dios para que nosotros seamos vencedores de toda tentación. Ahí está la victoria y ahí está la derrota de muchos cristianos, lamentablemente. Entonces, si Dios nos enseña a pedirle todos los días con la oración modelo del Padre Nuestro, es porque es algo importantísimo para Dios, debería serlo para nosotros. Mire, usted es llamado a ser vencedor. Por eso vamos a ponerle un título a esta meditación, a esta homilía, como dicen algunos. Vamos a ponerle venciendo la tentación. ¿Está bien? Porque nosotros tenemos que prepararnos para vencer, no para ser vencido por la tentación o por el tentador. Así que en verdad quiero que usted tenga una actitud de vencedor. A ver, ponga cara de vencedor. Bueno. No le veo a todos, pero yo tengo fe. Está bien. Romanos 8:35. Mire la prueba. Habíamos hablado que las pruebas y las tentaciones es la misma palabra. La prueba es algo de parte de Dios, vamos a entenderlo así, y la tentación de parte del maligno, porque él desea lo malo. Pero las pruebas las permite Dios para que nosotros avancemos, para que al vencer la prueba, al vencer la tentación, avancemos a los niveles espirituales a los cuales no estábamos accediendo. Entonces son como pruebas, son como exámenes que Dios permite y que tenemos que aprobarlos. Pero fíjese, Romanos 8:35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Está bien, mire la fe en el amor, en la obra de Cristo, ¿no? La tribulación, pregunta, la angustia, pasar angustia, tribulación, persecución, hambre, fíjese, indigencia, peligro, violencia, como está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Fíjese las pruebas que estaban pasando los primeros cristianos y aún en Roma, estaban siendo sometidos a diversas tribulaciones, diversas angustias, que no era nada más ni nada menos que ataques diabólicos, tentaciones. ¿Para qué? Para que abandonaran la fe, para que se desanimaran los cristianos. Entonces, de una u otra manera te puede pasar lo mismo, por ser creyente, por ser cristiano, por abrazar a Dios, por buscar tu bendición, tu salvación. Por allí se levantan los demonios, se levanta el tentador, empieza a generar caos, ruina, mire, aún indigencia. Está hablando de algo económico también, ¿no?
hambre. Dice, como está escrito, aún realmente nos tratan como ovejas de matadero, o sea que nos desprecia mucha gente. Satanás mismo manda a las personas para que nos rechacen, nos desprecien, nos maltraten. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, versículo 37, en todo esto, en todas estas pruebas, en todas estas acciones diabólicas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. 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 Porque, amado, es una posición de fe que tenemos que decir, es una posición de fe que tenemos que declarar. Usted sabe que declarar con su boca desata el milagro de Dios. Usted va a recibir todo lo que proclame su boca. Por eso tenemos que proclamar que Jesús es el Señor y creer en el corazón. Con la boca se confiesa para salvación, para sanidad, para liberación. Por eso es tan importante que usted se declare vencedor. ¿Está bien? Yo sé que a lo mejor le ha cacheteado al enemigo, viene medio menoscabado, medio triste, medio angustiado, pero yo quiero que actúe por fe y con fe. Usted se declara en esta noche vencedor. Y dice acá, sin embargo, somos más que vencedores. Mire qué extraordinario, en medio de semejante pruebas. Está bien, el apóstol Pablo les decía, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le decía a la iglesia, declárense, pero más que vencedores. A ver, usted si se declara vencedor lo quiere escuchar un poquito. Soy más que vencedor, diga. Abra su boca, soy más que vencedor. Voy a vencer porque soy más que vencedor por medio, dice acá, de aquel que me amó. Amén. Porque Jesús te amó hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién se anima a darle un aplauso entonces? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces la Biblia revela que el Señor Jesús hizo todo el sacrificio y toda esa revelación de los evangelios. Sí, cambió tanta gente, ¿no? Formó discípulos, apóstoles, preparando a su iglesia. Y lo hizo para que seamos vencedores, no para que andemos derrotados. Por eso es tan importante vencer al tentador, vencer toda tentación. ¿Y qué sería una tentación? Sería un ofrecimiento a que tomes actitudes equivocadas, que hagas actos equivocados, que declares aún con tu boca cosas equivocadas, como hizo Pedro, que verdaderamente Jesús lo reprendió y le dijo el apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Y entonces Jesús lo retó porque estaba siendo impulsado, inspirado por Satanás mismo, porque no entendía la obra de Jesús. Entonces quería que Jesús no sufriera, no fuera a la cruz, no derramara su sangre, y ahí está el tema. Pero quiero decirle algo, ¿por qué sufrió Jesús? Para que seamos más que vencedores. Por eso dice, por medio de aquel que nos amó y nos amó hasta la muerte. ¿Está bien? Pero también Él sufrió para que nuestros pecados sean perdonados si verdaderamente hemos caído en tentaciones. La tentación por sí no es pecado. El pecado es cuando nosotros accedemos a la tentación, damos lugar al tentador y hacemos una acción o cometemos realmente algún pecado, como dice la palabra. Entonces eso sí realmente es pecado, pero mientras el tentador no nos haga accionar, hablar y hacer cosas malas, obviamente, ¿no es cierto?, va a quedar en el intento, porque la tentación es un intento que hace el maligno para poder impulsarnos al mal. En verdad es muy interesante cómo uno a lo largo de los años va teniendo experiencia, ¿no es cierto?, en cuanto al tema de poder vencer, de ver cómo obra el maligno, ¿no es cierto?, para que nosotros estemos detenidos, estemos frenados espiritualmente, no aprendamos, no avancemos.
Y esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Si usted no tiene en cuenta ni la oración del Padre Nuestro, ¿no es cierto?, que tiene los elementos fundamentales para un cristiano, diciendo: Señor, líbrame de la tentación, ayúdame, Señor, a vencer al tentador, líbrame del maligno. Entonces usted no se da cuenta en el mundo espiritual que vivimos. Y entonces esa ignorancia hace que los creyentes no sean vencedores, que los cristianos sinceros no alcancen victoria. Entonces es muy importante que usted lo sepa. Pero hay un propósito también por qué Jesús sufrió. ¿Por qué sufrió hasta la muerte? Hay otro propósito, además de que seamos vencedores, como dije, además que sufrió hasta la muerte para que seamos perdonados de los pecados, porque dice la Biblia que todos hemos pecado y que somos pecadores, necesitamos el perdón, ¿no es cierto? Por eso murió Jesús. Pero hay una tercera razón y fundamental que usted no la puede dejar pasar, porque esto determina su actitud hacia el futuro como un verdadero cristiano. Vamos a leer Hebreos 13:12, porque me parece muy apropiado. Muy apropiado. Bueno, hay que toser bien. Dice Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, atención, para santificar, ¿para qué? Para santificar ¿a quién? Al pueblo, o sea, a nosotros, al pueblo de Dios, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, fuera de Jerusalén, donde fue crucificado. ¿Está bien? O sea, ¿por qué padeció Jesús mediante su propia sangre? Para santificar a su pueblo. O sea, quiere decir, amado, que no solamente para perdonar los pecados, sino para que se desate, entre comillas, ¿no?, se desate una obra paulatina de santificación, que es, digamos, esa obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida y que nosotros accedemos que la haga, porque si usted no quiere que Dios le santifique, va a quedar ahí nomás, ¿no es cierto? Va a detener usted mismo personalmente la obra de Dios en su vida. Entonces, Jesús sufrió, derramó su sangre para que nosotros, para que su pueblo sea santificado. ¿Qué significa la santificación? Significa que un día usted acepta a Cristo, un día usted le dice al Señor: sí, Señor, yo te necesito. Así me pasó a mí un día, seguramente le habrá pasado a todos los que estamos acá, o la mayoría, ¿no? Empezamos un camino distinto, empezó el Señor a obrar, nos empezó a enseñar, el Espíritu Santo empezó a dirigirnos y a santificarnos. ¿Qué significa eso? Significa que nos comenzó a apartar de lo que no es voluntad de Dios. Nos empezó a apartar, porque eso es santificarse, es apartarse. Ser santo es ser apartado, eso es lo que significa literalmente. Entonces, la obra de santificación comenzó, y al principio no entendíamos mucho, no entendíamos ni la palabra del Señor, pero comenzamos a apartarnos. Y muchas veces vino un maestro, vino un líder, vino un pastor, y entonces me ayudó a santificarme porque me mostró la equivocación. Y me dijo: no está bueno, no está bueno que hables así. A mí me pasó, ¿no?, con un pastor que, bueno, me retó de la manera que estaba hablando, porque claro, yo no entendía nada y hablaba lo que me daba ganas de hablar. Entonces estaba realmente ofendiendo a Dios de alguna manera. Entonces me dice: no tenés que hablar así, eso ofende a Dios. Tenía razón, nunca lo había pensado, nadie me lo había enseñado. Eran las primeras tiempos, no entendía la palabra, no entendía demasiado. Pero comenzó el Espíritu Santo a santificarme. Amén. Entonces, el hecho que usted acepte que el sacrificio de Cristo fue cruento, fue terrible, fue doloroso, fue sangriento, podemos decirlo bien, ¿no es cierto?
Y es para que usted sea santificado, para santificar a la iglesia, para santificar a su pueblo. Debería movilizarnos voluntariamente a decir, sí, Señor, yo quiero ser santificado. O sea, quiero ser perfeccionado. Quiero aprender a dejar lo malo, lo que te ofende, lo que te aparta, lo que tú dices en tu palabra, que no conviene, que no me conviene. Antes lo hacía, antes vivía como quería, pero ahora no, Señor. Yo me entregué a ti, ahora, Señor, empecé a obrar, yo quiero aprender. Entonces hay que entregarse a esa obra de santificación. Y bueno, en medio de esa santificación está el vencer la tentación, aprender a ser vencedor en cuanto a los ofrecimientos, las insinuaciones, las seducciones de los espíritus del mal que viene para que hagamos lo que siempre hemos hecho equivocadamente, todas las cosas que hacíamos antes sin conocer al Señor. Está bien, lo hacíamos por ignorante, está bien, pero el demonio quiere que siempre estemos en ese lugar que hemos abandonado, o sea, como figurativamente en el Egipto, cuando estábamos esclavos. La Biblia presenta una tremenda imagen de la esclavitud del pueblo de Israel, ¿no? Pero un día Dios le dio libertad y un día Dios nos liberó, para que nosotros seamos santificados y para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para mi vida. Y ahí empiezo a crecer, y ahí empiezo a avanzar, y empiezo a vencer las tentaciones, y ya tengo discernimiento, y ya sé por dónde viene el ataque maligno. Yo sé lo que quiere lograr. Quiere apagar mi fe, quiere apartarme, quiere amargarme, quiere dejarme como atado, como limitado espiritualmente, para que vuelva atrás como era antes, y no se lo voy a permitir. Amén. No se lo tenés que permitir. ¿Por qué? Porque no dejar de santificar de la obra paulatina, de dejar todo lo malo, es decir, Señor, si moriste por mí, sufriste por mí para que yo sea santificado, no me importa, Señor. Eso es grave, eso es terrible. Eso es verdaderamente despreciar la obra y el sacrificio que hizo Cristo por mi vida. O sea, tengo que aceptar la obra de santificación. ¿Qué opina usted? Amén. Claro que sí. Por eso tenemos que amar a Jesús, porque Él nos amó primero, dice la Biblia. Entonces, lo que voy a hacer es ponerme en la mente y enfocarme en ser una persona vencedora. ¿En qué sentido? Espiritualmente. ¿Por qué? Porque si vos vencés espiritualmente, todas las demás cosas, las áreas de tu vida, se van a empezar a alinear. Amén. Cuando vos verdaderamente sos vencedor en el área espiritual, todo lo demás, hermano, va a fluir para bendición de tu vida, para cambio de tu vida, para transformación, para perfección de tu vida y para avanzar al siguiente nivel que Dios te quiere llevar. Amén. Entonces esto es muy importante. Esto es muy importante. Y bueno, hemos hablado que la clave de cómo Jesús venció la tentación, porque tenía que morir sin pecado, sin haber caído en la tentación, y venció al tentador porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces me da el ejemplo, el camino de seguir. El camino a seguir es, habíamos dicho, permanecer, anhelar, ser lleno del Espíritu Santo y permanecer de esa manera. El Espíritu Santo es la clave de mi victoria. Es la clave de mi victoria. Miren, vez tras vez, la obra de Dios en la humanidad está hecha por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre se está nombrando, está revelándose a través de tantos innumerables pasajes la Santísima Trinidad, ¿no? Por ejemplo, Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre. ¿Quién hablaba? ¿Quién va a rogar? Jesús, ¿no es cierto? Que les dé otro consolador o confortador, ¿no es cierto? Para que esté con ustedes para siempre.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará dentro de ustedes. Entonces, el Padre aparece, el Señor que intercede por nosotros, el Señor Jesús, y el Espíritu Santo prometido. ¿Para qué? Para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos santifica, nos guía, nos da convicción de pecado, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que nos convence de pecado, nos convence de que está mal tal cosa y tal otra que antes nos parecía tan bien. Entonces empezamos a entender lo que no nos conviene, lo que nos quitaba la libertad espiritual. El Espíritu Santísimo de Dios empieza a morar en nosotros cuando le recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, y empieza la obra de santificación, porque para eso sufrió Jesús, para que seamos santificados. Amén. Me lleva hasta ahí, ¿está bien? Me ha escuchado. Bueno, la cuestión es que nosotros somos verdaderamente también seres, mira qué misterio, ¿no? Dios nos creó, Dios es 3 en 1, o sea, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también nosotros somos 3 partes fundamentales, espíritu, alma y cuerpo. Acuérdense lo que decía Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz te santifique, atención en la santificación, te santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Cuál es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado, ahí está la santificación, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De manera que cuando Jesús aparezca de nuevo en la historia de la humanidad, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu estén santificados. Y esa es la tarea que hace el Espíritu Santo de Dios. Y quiere Dios que nosotros la entendamos, que la aceptemos, que verdaderamente accedamos a la obra del Espíritu Santo para que cuerpo, alma y espíritu sean santificados. Entonces, digamos, ¿qué quiere decir esto de espíritu, alma y cuerpo? Bueno, usted sabe que el alma es la cuestión donde ahí está la autoconciencia de mi yo. Ahí es cómo nos percibimos a nosotros mismos en el alma. El espíritu es la conciencia de Dios que podemos tener. ¿Está bien? O sea, mi espíritu es realmente la sede de esa comunión que tengo que tener con el Creador, y es mi parte más espiritual, más profunda, y es realmente allí donde puedo tener contacto con mi Creador. Dios es espíritu, y si le adoramos debe ser, decía Jesús, en espíritu y verdad. Amén. Entonces, si el alma es la autoconciencia, el espíritu es la conciencia de Dios. Los animales en realidad no tienen conciencia de Dios, tienen conciencia de sí mismos, claro que sí, tienen alma. ¿Sí? Yo siempre me acuerdo de la historia que me contó la hermana Andrea, me parece, o Johnny, no me acuerdo, hace tantos años. El pastor se nos está poniendo añejo, está bien, pero resulta que dice que había un perrito que había sido muchas veces rechazado por muchas familias, hasta que el perrito lo adoptó la tía de Andrea, nuestra maestra. Era así la historia. Y resulta que en la casa de la tía, allá en Buenos Aires, se hacían reuniones de oración. Y cada vez que oraban por el perrito se desmayaba. Y bueno, y ya pasó una vez, y habrá pasado varias, ya oraban a ver qué pasaba, ya al final, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede allí? Bueno, que los animalitos tienen alma, claro, tienen autoconciencia de sí mismos, y eso también puede ser dañado por la falta de amor. Así actúa el tema también con nosotros.
pero lo que ellos no tienen. Por eso nos distinguimos, gloria a Dios que nos tenemos que distinguir de los animales, ¿no es cierto? Usted se distingue de un animal, claro que sí. Yo tengo fe que usted tiene espíritu también, amén. ¿Qué opina usted? Claro que sí. Entonces, tenemos la capacidad, si nosotros lo queremos, obviamente no es forzado por Dios, pero tenemos la capacidad que nuestro espíritu se llene con el Espíritu Santo de Dios y empecemos a tener comunión plena con Dios Padre, el Creador. Amén. Y bueno, ese es el alma, la autoconciencia, el espíritu, la conciencia de Dios, para explicarlo de alguna manera, ¿no? Y el cuerpo, con el cuerpo tenéis conciencia de lo exterior también, ¿no es cierto? Y que bueno, obviamente que también recibe el cuerpo mensajes del interior, ¿no es cierto? El cuerpo los dice la ciencia. Claro que la ciencia no explica lo espiritual, pero la ciencia dice, es una cuestión psicosomática. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un problema psicológico y eso le afecta al cuerpo. ¿Está bien? Soma es cuerpo en el griego y psico es mente. Es por tu mente que te enferma el cuerpo. Y tiene razón, porque el cuerpo recibe desde nuestro mundo interior. Pero claro, también capta, tiene conciencia del mundo exterior y lo lleva para adentro. ¿Está bien? Lo comunica al alma y al espíritu. Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué le digo? Porque son las tres áreas, ¿está bien?, donde usted va a recibir esos ataques malignos de tentación. Son las tres áreas que son afectadas verdaderamente, cuerpo, alma y espíritu. Créame porque he estado meditando y cómo el maligno afecta el alma y con las emociones. Cuando te infunde una depresión tremenda que en tu alma no tenés deseo ni de vivir, ni de avanzar, ni de progresar, no le ves sentido a la vida. O sea, esas son tentaciones, son ataques malignos que se producen en el alma también. También en tu cuerpo, ¿está bien? El tentador puede afectar tu cuerpo, también atacar tu cuerpo, condicionar tu cuerpo, hacerte sentir cosas en tu cuerpo, también enfermar tu cuerpo y también obviamente impedirte que tu espíritu tenga plena comunión con el Padre. Por eso hay que trabajar las cosas espirituales del espíritu, hay que llenarse de las cosas espirituales para que mi espíritu esté fortalecido y poder tener plena comunión con el Dios el Padre. ¿Está bien? Entonces es muy importante entender esto. Aún realmente no es fácil, está bien, comprenderlo, pero tenemos que entenderlo de alguna manera. Verdaderamente, Satanás ataca la mente, el alma, el espíritu, ¿cierto? Que es allí el mundo interior y también el cuerpo. Hemos tenido mucha experiencia con los demonios. Y la verdad que es sorprendente muchas veces, ¿no? Cómo son cosas tan profundas y misteriosas y no hay nada escrito en realidad, porque si hay algo escrito, nunca va a abarcar todo ese mundo misterioso, toda esa obra espiritual invisible, ¿no es cierto?, que hacen estos seres. Pero lo bueno es que podemos tener paz, como decía Jesús, ¿no es cierto? Pero lo importante es que seamos santificados, para que el maligno pierda autoridad en nuestra vida y que podamos decir como Jesús decía, ahí viene el maligno y él nada tiene dentro mío. Porque nunca lo había hecho caer en pecado, no había podido. ¿Está bien? Entonces tenemos que aprender este tipo de cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la tentación en lo que la Biblia llama carne, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es, digamos, ser carnal? Dice la Biblia que los cristianos podemos ser de dos maneras. Usted elige. Usted es cristiano, ¿no es cierto? Bueno, usted puede ser de dos maneras. Usted elige. Carnal o espiritual. El carnal es que no tiene rienda, el que no tiene freno, el que no se sujeta, el que le viene la palabra y la larga toda, sin filtro, y así sus actos. Entonces es una persona carnal. El espiritual no, discierne lo que está bueno y lo que está malo, discierne lo que va a hablar, lo que no tiene que hablar.
Discierne si va a afectar a la familia, si no lo va a afectar. O sea, es una persona espiritual, no es una persona arrebatada, impulsivo quiere decir, ¿no es cierto? Para hacer las cosas que siempre hacíamos antes cuando no conocíamos a Cristo. Es el creyente carnal que no aprendió todavía a tener dominio propio. Y todo lo que le viene en gana, ahí lo hace. ¿Por qué lo hiciste? Porque lo sentí. Bueno, no haga lo que sienta. Tenés cuidado con lo que sentís, porque vas a sentir matar a alguien y lo vas a matar un día. Tenés cuidado. Entonces es muy importante porque ahí trabaja el tema de la tentación, de los impulsos que el demonio puede poner en la vida de la persona. Entonces el cristiano quiere crecer y no crece nunca. Se pasa 40 años, hermano, en el mismo sitio espiritual, nunca avanzó, nunca progresó. ¿Por qué? Porque no se propuso santificarse. Lo que le venía en gana lo decía, lo que le venía en gana lo hacía. Sus acciones eran destructivas, no medía las consecuencias. En cambio, el creyente espiritual es una persona que tiene madurez, que tiene discernimiento, que tiene dominio propio, que tiene paz interior, que está evaluando, que saca conclusiones aún de los errores del pasado. Entonces, es muy importante porque es un concepto. Dice Romanos 13:12, la noche está avanzada espiritualmente, y se acerca el día. Desechemos, o sea, santifiquémonos, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería. Vio como que, bueno, no tiene freno para comer. No en borracheras. O sea, no termina más de tomar, ¿está bien? No en lujurias, o sea, deseos de pecados sexuales, quiere decir lascivias, libertinaje sexual, quiere decir lascivia. No en contienda, o sea, peleador, contencioso, discutidor, ni en envidias. Son obras de la carne. Es el desenfreno del viejo hombre. Antes éramos así. Pero ahora no tenemos que ser así. Tenemos que ser personas inteligentes. Tenemos que ser personas que empecemos las consecuencias de nuestras palabras, nuestros actos. ¿Está bien? Dice, vestíos, dice, del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, evidentemente, hermano, tenés que tener freno. No podés actuar como un animalito. Tenés que tener discernimiento de lo bueno y de lo malo, de lo que te conviene como cristiano, porque estamos refiriéndonos a cristianos carnales. Entonces no podés vivir como antes, no podés vivir como siempre, no podés pecar y no hacerte cargo. Tenés que entender que el mundo espiritual se moviliza, te tienta para que tengas desenfreno y entonces para que todo te vaya mal. Y después que todo te vaya mal, decís, pero ¿por qué Dios? Al final yo voy a la iglesia. La culpa la tiene el pastor. Entonces es muy importante entender esto. Es muy importante, amado, que te preocupes de tu santificación. Porque para eso murió y derramó su sangre Jesucristo. Para santificar a su pueblo. Amén. ¿Me va entendiendo por ahí? Entonces, el tema de la carne es un concepto muy importante para aprender, para tener en cuenta y que le va a traer la respuesta de tantas cosas que han pasado en su vida. Y usted dice, qué bárbaro, ¿cómo puede ser eso? Si yo he ido a la iglesia, yo he orado, dice, ¿no? Y no pasó nada. Mire, Gálatas 5:19, las obras de la carne son, mire cómo, digamos, gran cantidad de obras de la carne son pecados sexuales. Atención, atención, porque usted tiene que ser una persona distinta. Adulterio, o sea, engaño, infidelidad al matrimonio, ¿no es cierto? Adulterio, fornicación, pecados sexuales. Inmundicia, lascivia, libertinaje sexual. Bueno, también dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Acá el apóstol Pablo los pone más
más larga la lista, ¿no? Envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales les amonesto. O sea, fíjese cómo el apóstol Pablo, de una u otra manera, tenía que decirle a las iglesias, a los hermanos que componían las distintas iglesias, que tengan cuidado con el tema de la carne. No pueden vivir igual que antes, acerca de las cuales les amonesto, como ya los he dicho antes. O sea, que los venía amonestando, que los que practican tales cosas, o sea, el desenfreno, no heredarán el reino de Dios. Lamentablemente, porque las personas no se han santificado en cuerpo, alma y espíritu. No les importó que Jesús haya sufrido tanto para que nosotros podamos hacer ese proceso de santificación en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Entonces es importante vencer la tentación. Claro que sí. Por eso Jesús te enseña en el Padre Nuestro que seas librado. Pedí ayuda para que el Señor te ayude a librarte del maligno. No podés ser igual que antes. Por eso muchos cristianos se estancan, retroceden, se enojan, se apagan, se apartan. ¿Está bien? Y es verdaderamente el fruto de las obras de la carne. ¿Está bien? Bueno, atención, porque el tema sexual es un tema muy importante para la sociedad. Hay personas que están obsesionados con el tema sexual. Yo tenía un compañero en la secundaria, el gringo Anomale. Ya veo que me escucha el mensaje, ¿no? El gringo Anomale, el tipo era loco por el sexo, estaba obsesionado. Y entonces llegaba a la escuela y empezaba a contar sus andanzas sexuales. Y bueno, ya lo cargábamos ya, porque era una cosa, hermano, era una película. Su vida era una película pornográfica, más o menos, ¿no es cierto? Pero lo más tremendo, que cuando cumplimos 40 años de egresados, nos reunimos allí en Río Cuarto, sur de Córdoba, Mis Pagos. Me reuní con mis viejos compañeros, todos medios pelados, todos estaban viejos, menos yo. Bueno, el Señor me renueva de día en día, dice la palabra, amén. Bueno, la cuestión es que lo encontré al gringo Anomale, pelado también. Pero no había cambiado nada. Su conversación era la misma. Era todo sexo y sexo y sexo. Yo le digo, pero, che, gringo, no cambiaste más. Le digo, vos estás obsesionado con el tema, seguí obsesionado. Después de 40 años, hermano. Entonces, yo digo, está bien, es parte de la vida, es parte de la vida. Tampoco vamos a ser monjes a la fuerza, ¿no es cierto? ¿Está bien? O sea, la gracia del celibato no es para todos. Amén. Si usted quiere la gracia del celibato, pídasela a Dios. O sea, pero en algo personal, ¿está bien? Pero verdaderamente tiene que ser algo ordenado, algo equilibrado, algo dentro del matrimonio para que no demos lugar al diablo, que tengamos la bendición de Dios en nuestro matrimonio. Por eso Dios enseña la importancia del matrimonio para poder proteger todas las áreas de nuestra vida, inclusive el área sexual. Pero es tan importante que usted entienda esto. Satanás le va a tentar en forma tremenda con el área sexual. ¿Sabe por qué? Porque es un área muy importante en el mundo espiritual. Mire, el mayor de los hombres más fuertes de la historia, que se llamó Sansón, ¿sabe por qué fue avergonzado? Por los pecados sexuales. ¿Y cómo terminó Sansón? Con tremenda fuerza sobrenatural que tenía, hermano, avergonzado. Entonces, el creyente que no renuncia a ese tipo de ataduras, esclavitud, en cuanto a esa obsesión que el maligno, esa tentación que el maligno le pone permanentemente, va a terminar humillado como terminó Sansón, va a terminar ciego espiritualmente como terminó Sansón.
¿Está bien? El mayor de los reyes de Israel, hermano, cayó. Su reino se dividió. Fue realmente una vergüenza que pasó ese hombre, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, habiendo vencido a Goliat, lleno del Espíritu Santo, vencedor, victorioso. Un reino poderoso Dios le concedió. ¿Pero por qué cayó? Por el sexo. Su hijo Salomón, el hombre más sabio de la historia, hermano, terminó enceguecido, adorando ídolos. Cuando Dios se le manifestó y le dijo a Salomón: pídeme lo que quiera, te lo voy a conceder, le pidió sabiduría. Dios le concedió tremenda sabiduría, pero el pecado sexual lo encegueció. Dice que las mujeres desviaron su corazón. Porque ¿saben una cosa, amado? Esto está pero perfectamente descrito en la palabra. Y son historias que nos sirven a nosotros, que tenemos mayor revelación que Salomón, que David, que Sansón. Nosotros con Cristo Jesús tenemos una revelación extraordinaria comparada a la revelación que tenían ellos. Por eso tenemos que obrar en consecuencia. Tenemos que entender cómo obra Satanás en el desenfreno de la carne. ¿Está bien? Entonces es muy importante. A lo mejor no es tu problema. Le voy a ser sincero que yo nunca tuve problema en esa área. Por eso verdaderamente lo digo delante del Señor. ¿Está bien? A lo mejor es su problema, pero no es el problema de todos. Pero cada uno tiene que solucionar el desenfreno de su cuerpo, de su carne, de sus pasiones. Porque si no, el Satanás le va a tener atado. Nunca va a ser utilizado como un instrumento de parte del Señor. ¿Está bien? A lo mejor tu desenfreno es en el enojo, la ira, la murmuración, no sé, la envidia. Lo hemos hablado. ¿Está bien? No es la única área la sexual. Algunos cristianos son unos santos varones, pero hermano, empiezan a hablar y agarrate porque no queda ni uno con cabeza. Habla mal de todo el mundo, discuten con todo el mundo, se pelea con todo el mundo, son obras de la carne también. Y no puede cambiar. Entonces está mal, está hermano, permanentemente impulsado por Satanás para que nunca crezca espiritualmente. O sea, analícese delante de la presencia del Señor. Porque la Biblia lo enseña para que nosotros seamos más que vencedores. Amén. Para que seamos más que vencedores. Bueno, ¿qué le puedo decir? Realmente que estos pecados sexuales llevan a la pobreza. Mire, Proverbios 6:32. El que comete adulterio, vio que en las novelas es un deporte el adulterio, ¿no es cierto? Usted ve Netflix, qué sé yo no tengo Netflix, ni tampoco veo novela. Lo voy a aclarar porque por las dudas. ¿Está bien? Pero realmente yo le voy a decir algo. O sea, son deportes que practica la gente ahí de alta sociedad. Entonces, todo lo que estamos debajo parece que tenemos que imitar para llegar a ese nivel cultural y social, ¿no es cierto? No, amado, no se deje engañar. Las consecuencias terribles que trae el pecado sexual, hermano, nunca se puede cuantificar, porque todo lo espiritual es misterioso, pero verdaderamente lleva a la ruina, a la enfermedad, a la muerte. Y después decimos: qué bárbaro, ¿qué le pasó? Qué bárbaro, qué desastre, qué ruina. Dice Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. La nueva versión internacional dice falto de seso. Así dice. Es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Por eso a David no le alcanzaban las mujeres, amado. A Salomón tampoco tenía miles de concubinas y ni así se calmaba el demonio. ¿Está bien? Entonces no había manera, no había forma, porque era una esclavitud diabólica. Era una esclavitud sexual. Hermano, si usted no le alcanza a un hombre, o si es una mujer, ¿no es cierto? Vamos a aclarar. Bueno, y si es un hombre, no le alcanza a una mujer, es porque verdaderamente tiene que orar más, me parece. Tiene que ayunar más. Le voy a ser sincero, ¿está bien?
Y verdaderamente, verdaderamente se lo digo con amor y se lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque entonces todas las mujeres le van a estar provocando a usted. Y no es que las mujeres le van a provocar a usted, es que usted tiene que ser libre. Entiéndalo. ¿Está bien? Hace muchos años me bajaba, un hermano nos invitó a comer, hace muchos años. ¿Está bien? Estábamos en otra iglesia, en otra congregación. Gloria a Dios por Victory Church, porque son todos vencedores. Amén. Bueno, la cuestión es que fuimos a comprar un helado. Después de cenar, bueno, fuimos un autazo. Tenía el hermano una 4x4, hermoso. Entonces, frena en la heladería y había algunas mujeres ahí comiendo helado, qué sé yo, ¿no? Entonces se baja el hermano y me dice, ¿vio cómo me miró esa mujer? ¿Qué mujer? Le digo yo. Esa mujer que está ahí. Claro, puede ser que la haya mirado, pero realmente yo ni me di cuenta de la mujer. El hombre sí. ¿Está bien? Entonces, a lo mejor estaba atento a ver qué impacto creaba la situación, ¿no es cierto? Y quién lo miraba y quién no lo miraba. Yo digo una cosa. Hay que ser muy drástico en esto, amado. Porque le voy a decir cómo se vence el pecado sexual. Y hoy quiero usar pocas palabras, aunque el tiempo ya se está yendo. ¿Cómo vas a vencer? Hay una sola manera de vencer. Y se lo voy a leer. En 1 Corintios 6:18, en 1 Corintios 10:14 y en 2 Timoteo 2:22. Dice lo mismo. Huid, corre, como hizo José con la mujer de su amo que lo venía persiguiendo, lo venía tentando todos los días. ¿Qué hizo José? Huyó. Dice 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación, salí corriendo. No te pongas a ver, mi pastor, cómo me miró la mujer. Y ya lo habrá mirado después que se subió al auto, seguramente. Y seguro que sí. Ahora, realmente, amado, yo te digo, o sea, si vos andás buscando que te mire o andás buscando a alguien con quien pecar, Satanás te lo va a poner en bandeja, eso, poner la firma. Pero ¿saben una cosa? ¿Cómo se vence el pecado sexual? Huyendo. No se ponga ahí a ver qué tan fuerte es, porque usted es cristiano, porque usted se sabe Juan 3:16, y entonces ya sabe toda la Biblia. Con Juan 3:16 se cree un teólogo más o menos. Entonces usted va a predicar a los prostíbulos también, a los boliches. No venga con cosas raras. Amén. No se ponga a ver hasta dónde puede ser probado. ¿Está bien? Hay una sola manera de solucionar esa tentación sexual: huir. Y si el televisor te es un problema, mira, yo tengo un martillo que te puedo prestar, que tengo en casa. A ser drástico, porque la cuestión es esa, amado, es ser drástico. Ahora, si vos te van a decir, no, pero voy a mirar un poquitito nomás, para ver un poquitito. Y bueno, amado, entonces, ¿me entiende cómo es? Tentaciones del mundo. Tengo que acelerarle, ¿no? Dice 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la clave? El tema del mundo. El tema del mundo, la clave está en lo que permanece y lo que no permanece. Ahora, si usted está tan apegado a lo que un día va a desaparecer,
Entonces no es sabiduría. El tema del mundo obsesiona a la gente. Pero dice la palabra de Dios que desnuditos venimos al mundo y desnuditos nos vamos. Amén. No nos llevamos ni el reloj ni la ropa, porque cuando vienen después de varios años a ver la tumba van a encontrar cualquier cosa, ¿está bien? Y por más que sea de calidad la ropa, no la vamos a llevar, la vamos a dejar. Amén. El auto también, todo. Amén. El televisor también lo vamos a dejar. ¿Está bien? O sea, el internet también. El celular lo vamos a dejar. Entonces, yo digo, el tema del mundo como un enemigo que tienta tu vida debería tener una posición muy, muy sabia. ¿Cómo se vence la tentación del mundo? Se la digo en una palabra, para que se lo lleve a su casa. 1 Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Entonces, no estoy preocupado, no estoy apegado a las cosas materiales, porque ¿saben una cosa? Un día la vamos a dejar. ¿Me sirve? Me sirve, espectacular. Pero tengo la fe, y esto es lo que vence al mundo. El apego quiere decir al mundo, el apego a las cosas temporales que un día vamos a tener que abandonar. ¿Saben una cosa? Con fe, diciendo: Señor, tú me vas a proveer, tú vas a bendecir mi vida, me vas a cuidar, nunca me vas a desamparar. Tu protección, tu guía, tus ángeles me guiarán mucho más allá de la muerte. Señor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mis angustiadores. Mi copa estará rebosante. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por toda la eternidad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Esa fe, esa es la fe que vence el mundo. ¡Aleluya! No estés atado, no estés preocupado. Obviamente, administrar lo que Dios te da. Dios nos llama a administrar con sabiduría, sí, pero no estar obsesionado con las cosas que un día perecen, se rompen, se pudren, se van. La tenemos que abandonar. Y finalmente, ¿cómo vencer al diablo? ¿No? Le estaba diciendo, ¿cómo vencer los pecados de la carne? Fundamentalmente el tema sexual, ya que tocamos el tema. ¿Cómo vencer el tema del mundo que nos atrapa? Parece que sí. Hermano, hay una palabra muy preciosa que la Biblia habla también de contentamiento. Dar gracias al Señor por todo. Sí, Señor, vos me darás más conforme a tu misericordia, a tu gracia y a tu voluntad. Pero el contentamiento es fe también. Porque el contentamiento es decir: Señor no me va a dejar, el Señor va a darme en el momento adecuado. Pero ¿cómo vencemos al diablo? ¿Está bien? Hay una sola manera de vencer al maligno. Y eso también tenemos que ser drástico, como el tema del pecado carnal, podemos decir, hay que huir nada más. El tema del mundo lo vencemos con la fe. Al diablo, hermano, lo vamos a vencer sacudiéndole una buena paliza. Amén. Peleando contra el maligno. ¿Sabe por qué? Porque si usted no se pone firme, es como las moscas. Si usted no las corre con violencia, la mosca va a se le va a meter la oreja, va a abrir la boca, va a bostezar, se le va a meter adentro de la boca. No, hay que actuar drásticamente con la mosca. Mire, yo tengo una raqueta electrónica ahí, ¡pum, pum! No hay mosca que se me resista. Y así hay que hacer con el diablo, amado. No hay otra manera. Ahora, si usted se pone a dialogar con el diablo, ¿y te parece? Y no sea sinvergüenza, diablito,
mira, tenés que entender que eso me va a hacer mal. No, amado, Él no le ama. Él lo quiere ver destruido, oprimido, avergonzado, atado, esclavizado. Lo que tienen que hacer es echarlo fuera como un perro en el nombre de Jesús. Amén. No hay manera, no hay forma. Presente batalla. ¿Está bien? Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay otra forma. Por eso la Biblia dice: a los que creen, estas señales les seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. También porque no hay otra manera, no hay otra forma. Hay que ponerse firme contra las tentaciones que viene el demonio a insinuarte, a ofrecerte, a subyugarte con sus porquerías. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Esto es importante que lo entendamos, que lo aprendamos. ¿Está bien? Primera Pedro 5:8: sed sobrios y velados, o sea, estad atentos, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Y voy a terminar con esto, porque verdaderamente la solución está en la palabra. Dice que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Entonces, si viene la tentación, créame, y usted es un hijo de Dios, créame que su Padre Celestial lo permite. ¿Para qué? Para que sea una prueba y avance espiritualmente. Lo hemos hablado eso antes, ¿no es cierto? O sea, si usted es un hijo de Dios, no le pasan las cosas por casualidad. Si usted ve que hay una tentación, es porque usted la va a vencer, la puede vencer con la ayuda del Señor. Amén. Y le voy a dar, mire, le voy a leer dos pasajes cortitos para terminar. Pero le voy a dar de deber para su casa que usted medite en el capítulo 7 de Romanos y 8. ¿Por qué? Capítulo 7, una gran verdad, una lucha tremenda contra la tentación, desesperante, frustrante, porque muchas veces es fracaso y fracaso y fracaso. Capítulo 7 de Romanos. ¿Se va a acordar? Capítulo 8, la victoria. Capítulo 8, la solución. Capítulo 8, la provisión de Dios a través de Jesucristo. Entonces, el creyente en Cristo no puede andar vencido, tiene que ser más que vencedor. Y se lo voy a leer así en forma, algunos versículos solamente para que usted entienda, pero me lo va a leer todo en su casa. Me promete, ¿no es cierto? Bueno, gracias por prometer. Bueno, Romanos 7:21. Así que descubro, atención porque esto es una realidad frustrante, ¿no? De una persona sincera. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Fíjese que soy un cristiano sincero, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay una ley. Es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Usted lee el capítulo 7 y va a sentir como que qué frustrante. Parece que no hubiera solución, pero Romanos, todo el capítulo 8 le da la victoria. ¿Por qué? Entre otras cosas dice, versículo 5, leamos: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza pecaminosa, ¿no? En cambio, los que viven conforme al Espíritu Santo, y ahí está tu victoria, el Espíritu Santo de Dios. No hay otro remedio. El Espíritu Santo de Dios te viene a santificar, a purificar, a apartar del mal, a convencerte de pecado, a guiarte que seas vencedor, que rompa las ataduras, que rompa las maldiciones, que rompa las herencias espirituales que has recibido de tu antepasado, que rompa con el pasado que has tenido lleno de pecado. Entonces, dice, los que viven conforme al Espíritu Santo fijan la mente en los deseos del Espíritu Santo.
La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu Santo es vida y es paz. Amén. Por eso, si usted es cristiano, pida el Espíritu Santo. Y si usted pide el Espíritu Santo, la victoria va a ser suya. Y va a tener una vida de victoria. Dice, lo que proviene del Espíritu Santo es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Pero los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, todos ustedes, no viven según la naturaleza pecaminosa, sino ustedes viven según el Espíritu Santo de Dios. Alguien que diga amén, por lo menos. Bueno, se lo estoy haciendo personal porque esto es para usted. ¿Está bien? Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es fantástico, es extraordinario. Porque el capítulo 7 te dice, mira, hay una ley del pecado que evidentemente no te lo podés solucionar solo. No lo intentes porque vas a fracasar. Pero para eso vino el Espíritu Santo. Para eso vino y para eso vienen los cristianos. Cuando nos entregamos a Cristo, el Espíritu Santo es capaz de venir, como decía Jesús, y morar dentro nuestro y ya cambiar nuestra mente, darnos la fuerza necesaria para vencer al pecado, para santificarnos, porque para eso sufrió Jesucristo, para que entres en un proceso de santificación, de cambio que va a transformar toda tu vida. Y esto va a ser vida espiritual, va a ser bendición, va a ser salvación, va a ser salud también, aún en el cuerpo. Amén. Porque Jesús le dijo al que sanó, le dijo, vete, no peques más, para que no te venga algo peor. Porque realmente, lamentablemente, hermano, hay una consecuencia terrible, aún corporal, por el pecado. Y muchas veces Dios perdona el pecado si nos arrepentimos, pero las consecuencias del pecado muchas veces quedan. Y tenemos que aprender también, con la ayuda del Espíritu Santo, a vencer eso.